Bendiciones familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les mandamos un fuerte abrazo desde las instalaciones del Ministerio Yo Soy. Una vez más estamos en el programa Tiempo de Restauración. Es un placer estar aquí una vez más y decirles que este programa es para edificación de cada uno de ustedes y sobre todo para gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más estamos aquí y vamos a empezar. Amén. Tengo una invitada muy especial y es una también de nuestras hijas de la Casa del Ministerio Yo Soy, y quisiera presentarles y que ella misma se presente para que ustedes la puedan conocer, ¿vale? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Angélica Almendares y es un gusto estar aquí en su programa. Hija, es un placer tenerte aquí con nosotros. La verdad que nos sentimos contentos y dichosos de tenerte aquí porque sabemos que va a edificar a muchísimas personas, porque detrás de cada mujer, de cada hombre tenemos un testimonio que contar. Así que seas bienvenida, Angélica, y sobre todo, bueno, darte la bienvenida y hacerte unas cuantas preguntas. ¿De dónde eres, hija? Bueno, yo soy de la zona sur, un lugar que se llama San Lorenzo Valle, queda en Honduras. El lugar donde yo crecí es un lugar muy conocido como un área de mucho marisco, un lugar de playa, un lugar de mucho calor. Mandamos un fuerte saludo a todos los hondureños que nos están viendo. ¿Toda tu vida has vivido en la zona sur, hija? No, estuve un tiempo en lo que es Tegucigalpa, la capital de Honduras. O sea que prácticamente estuviste en Tegucigalpa y en la zona sur, ¿no? Sí. Bueno, hija, ¿y qué tal tu niñez, tu crianza? ¿Qué tal tus padres? Bueno, mi niñez no fue muy fácil, que digamos. Creo que por lo general todos nuestros padres han tenido que emigrar a otro país para darnos una mejor vida, según ellos, en el aspecto de la alimentación, el vestuario y todo. Mis padres se separaron siendo aún yo muy pequeña. Creo que mi madre tuvo que emigrar hacia Estados Unidos, tenía yo algunos 2 años y medio. Ella se fue, en el cual yo quedé con una abuela. Mi abuela ya estaba no tan mayor, pero ella decide mandarme hacia la capital, por el motivo de que, por el estudio, o una mejor oportunidad de vida, tal. Pero es muy difícil criarse con familia que no es tu papá y tu mamá, donde una casa que hay más niños, donde tú eres el segundo o el tercero siempre, donde a ti te dan si sobra, donde a ti te dan lo peor, o lo que haya. No hay una preferencia porque tus padres no están ahí para protegerte o darte lo mejor a ti. Claro, o sea que prácticamente tu madre emigró a Estados Unidos, ¿no? Sí. O sea que te dejó con 2 añitos prácticamente. ¿Y la has visto después de todo este tiempo? ¿La has llegado a ver? Yo en persona, como diríamos, no la conozco, solo por medio de fotografías, por medio de videollamadas, pero cara a cara no nos hemos visto. Wow. Mandamos un saludo a madre de Angélica, si nos está viendo, un fuerte abrazo, saludo. Sabemos que emigrar a otro país es muy difícil, muy complicado, y sabemos que hay momentos duros, y en este caso evidentemente tu madre tuvo que emigrar por diferentes circunstancias, ¿verdad? Pero el dejarte a ti tan pequeñita seguramente habrá marcado tu vida, hija. La verdad que sí, lo marca con muchas cosas, porque al ver que mi familia, o sea, mis primos, éramos todos cercanos, en cada casa estaba un padre o una madre, estaban sus hermanos, y yo, a pesar de tener muchos hermanos, crecí sola. Crecí un tiempo con unos tíos, otro tiempo con otros tíos, con mi abuela murió y pues me tuve que quedar con otra tía. O sea, no tuve un lugar, por decirlo así, estable. Claro. Tenía que estar en diferentes partes. Claro, y supongo que esa estabilidad en cierta forma te desequilibró mucho a ti, seguramente. Sí, desde pequeña creó demasiada inseguridad en mí. Bueno, ya los que me conocen más o menos saben que yo toda mi vida he puesto una barrera para no hablar más allá, no dar a conocer que por fuera me puedo ver fuerte, pero por dentro soy muy frágil. Y pongo un muro para que nadie pueda conocer, como por decirlo así, mi debilidad y quebrarme. Claro, porque de cierta forma sabemos que
que la ausencia de los padres en nuestra vida muchas veces nos afecta demasiado. O sea, a lo mejor de niños no sentimos ese golpe, vamos a decirlo directamente, pero con tal vamos creciendo, no vamos siendo mayores, siendo adultos, nos damos cuenta que realmente eso nos ha afectado y nos ha traumado muchísimo. O sea, y seguramente habrá sido una batalla dura y extensa para ti hasta llegar a los pies del Señor, porque sabemos que cuando venimos a los pies del Señor venimos rotos, que ha sido tu caso, hija. Cuando estaba pequeña, sin darme cuenta, el Señor ya estaba poniendo la semillita con alguien. Yo cuando estuve, creo, en la capital, tenía, no sé, 6 años, por ahí. Las demás personas podían ver la preferencia. No puedo decir que no tuve comida porque la tuve, pero nosotros teníamos una persona que nos cuidaba, una niñera. Entonces ella veía cuando había preferencia entre hijos y sobrinos. Y yo recuerdo algo que ella me enseñó, pero yo en ese entonces yo no sabía de lo que estaba careciendo. Cada vez que me castigaban, yo iba a casa, debajo de la cama, en donde vivíamos había una quebrada, o me iba debajo de unos palitos a llorar y yo preguntaba por qué mamá no está conmigo. Yo no anhelaba tanto a mi padre porque mi padre sí estuvo conmigo, no quizás las 24 horas, pero siempre estuvo a mi lado. Entonces yo decía, ¿por qué mamá se tuvo que ir? Yo no comprendía que había necesidad de dinero o muchas cosas. Yo solo preguntaba por qué me faltaba ella. Y yo recuerdo que esta muchacha siempre me decía, Angélica, me dice, yo te voy a decir algo, que cada vez que te castiguen, tú te recuerdes de este corito. En ese entonces yo ni tenía idea que era un coro, pero yo recuerdo que ella me lo recitaba siempre para dormir, en el cual el corito este decía, yo tengo un abogado que me defiende, él siempre está ocupado pero me atiende, él nunca pierde un caso, todos lo gana, si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Fue algo que impactó desde mi niñez porque nunca se me olvidó. Y yo estudié en una escuela cristiana y yo nunca escuché esa alabanza. Solo la escuché de sus labios y ya bueno, después ya me fui a vivir con otra tía y ya no tuve comunicación con ella. Era muy pequeña, no supe qué pasó con ella después, pero fue algo que me marcó, que ahora analizo que desde ese momento ya el Señor estaba trabajando en mi vida. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, de una u otra forma Dios estaba sembrando esa semillita que ha dado fruto al día de hoy. O sea, hemos visto vamos a decirlo, la trayectoria, vamos a decirlo así, pero sabemos que Dios desde un principio ya te estaba marcando y te estaba sellando con un plan y un propósito. Dios sabía que ibas a venir y que ibas a estar por aquí, por España, y que iba a pasar tantas cosas, pero sabemos que de una u otra forma Dios estaba sembrando esa semillita. O sea, que nunca más volviste a saber nada de... No, yo siempre a estas alturas que ya estoy en los caminos del Señor, yo siempre le pido 3 cosas. Señor, si ella aún vive, que esté a tus pies. Si ella ha muerto, que se haya ido contigo. Y si ella está perdida en el mundo, que me dé la oportunidad de tener contacto con ella y devolverle lo que ella sembró en mí. Es algo que siempre me he preguntado, pero no he tenido respuesta aún. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Hija, ¿qué le dirías a esa persona que te cantaba ese corito? Imagínate que ella te está viendo. ¿Qué le dirías, hija? Yo recuerdo que su nombre era Delia y lo que le diría fue simplemente gracias. Gracias por cuidarme como me cuidó, por mimarme como me mimó y sobre todo porque con una pequeñez, con una palabrita que ella me dijo de Dios, que tal vez para ella fue algo muy sencillo, transformó algo grande en mi corazón en ese tiempo, porque cuando yo lloraba, yo recitaba eso y yo decía, el Señor siempre está ocupado, pero me está escuchando. Entonces yo solo te quiero decir gracias por todo ese tiempo que me brindaste y que estuviste a mi lado. Qué bonito, hija. De verdad que hay personas que marcan. Así como a veces marcan personas para mal, también hay personas que marcan para bien. Y esa persona fue una persona que marcó tu vida, tu niñez, hasta el día de hoy prácticamente, hija. ¿Y tu padre, hija? ¿Tu padre? Bueno, mi padre, él después de separarse de mi madre, él siempre siguió en la zona sur. Yo mientras tengo uso de razón, él siempre estuvo conmigo.
Él viene de una familia de escasos recursos, de que tiene que trabajar mucho para poder comer. Él no podía darse quizás los lujos que a mí me daban, por decirlo así, porque mi familia siempre me tuvo en una institución privada para estudiar y a él para eso no le alcanzaba. Pero yo recuerdo que el último bus para que él se fuera a su lugar de donde vivía pasaba a las 6 de la noche. En cambio, yo no me podía dormir si no estaba papá. No me podía dormir y él se quedaba conmigo hasta que yo me dormía. Eran a veces las 9 de la noche y yo estaba despierta. Yo recuerdo que me subía a una hamaca y nos tapábamos con una mantita hasta que yo me dormía. Lo que yo me vine a enterar ya cuando de 8 o 9 añitos era que luego que me dormía papá se iba caminando. 10, 11 de la noche a un lugar que tenía que caminar 1 hora para llegar a su casa. Y él sabía que yo me levantaba a 5 de la mañana y procuraba que cuando yo me despertara, él estaba allá al lado. Él madrugaba para volver a casa y si no lo veía en la hamaca donde estaba, me decían, anda comprando pan, anda comprándote algo, pero yo nunca sentí su ausencia. Quizás no tuve el dinero que tal vez él me pudo brindar, el alimento y todo, porque eso fue mamá, la familia de mamá, nunca fue él. Pero de él tengo todo el afecto y siento que nunca me hizo falta el calor de él. Hija, ¿cómo lo manejaste todo este proceso que tú pasaste? O sea, la ausencia de tu madre, tu papá estaba ahí de una u otra forma, pero ¿cómo lo enfrentaste todo esto? De la mejor manera que lo puedo hacer, callar. Yo callaba, si me dolía algo callaba, si me preguntaban algo callaba, si quería algo callaba, porque nunca fue Angélica, ¿quieres esto? Angélica, escoge esto. No, era Angélica, toma esto, ten esto y tal. Nunca tuve una libertad de expresión, porque si yo me acercaba, yo decía, me pasa esto, me regañaban. Si yo decía, siento esto, me regañaban. Si yo decía, quiero esto, no hay dinero. Entonces, todo lo que yo pedía era un no, o porque tanto molestas, o porque tanto aquí, porque tanto fastidio, así. Entonces, yo mejor prefería callar y que me dieran lo que me quisieran dar. Y eso en cierto punto me afectó mi adolescencia, todo porque cuando yo entré al colegio no era alguien que participaba mucho en clase, era alguien muy callado, era poca la persona que hasta el día de hoy me conoce, tal vez como soy al 100%. Fui tan marcada que cuando quise expresar sentimientos, cuando quise expresar libertad de expresión, había una palabra que tal vez alguien me decía, no, así no me gusta. Yo sentía mejor cállate, que no hay nada aquí para ti. Lo superé, creo, callando, según yo. Según yo todo lo había arreglado callando. Qué tremendo, hija, la verdad que es tremendo porque de una u otra forma todo eso afecta, o sea, parece que no afectara en la vida de los niños el poder expresarse, el poder hablar, y a la final sí afecta, definitivamente vemos que sí afecta y que marca mucho la vida de los niños. Así que mamá, papá, si usted tiene algún hijo, intentemos comprenderlos, intentemos hablar con ellos si les pasa algo, intentemos sobre todo darle esa confianza, porque supongo que Angélica, esa confianza a lo mejor tú no la tenías para poder expresar y contar lo que realmente te estaba pasando, ¿no? Sí, no había una barrera, la misma que yo había creado. Creo que la misma barrera, mejor dicho, que yo creé fue la misma que recibí. Claro. Nunca tuve como para preguntar, nunca me preguntaron. Me sentí amada, sí, pero nunca me dijeron te amo. Nunca me dijeron lo estás haciendo bien. O motivarme cuando las cosas iban mal. Simplemente era, si algo iba mal, era ya sacarme por esto, estás así. Nunca fue inténtalo, tú puedes. Nada, de eso nunca recibí nada. Sí sabía que quizás lo transmitían, pero no lo decían. Claro. Hija, ¿y te refugiaste en todo este proceso, te refugiaste en algo, caíste en algo, en el sentido, porque todo lo que a veces nos pasa en niños, siempre tratamos de refugiarnos en algún lado, tratamos a lo mejor de refugiarnos en nuestros amigos, otros en algún vicio, lo que sea. ¿Tú te refugiaste en algo? Yo me refugié, mejor dicho, en una vida de mentiras. Yo me juntaba mucho con mis amigos y decía cosas que no eran.
yo les escuchaba a mis amigas tal cosa, estábamos con papá, mamá tal, y yo decía también, yo tuve un fin de semana fenomenal con mi familia, yo tuve esto con mis hermanos, tuve esto, cuando yo nunca visité a mis hermanos, solo tenía una hermana cerca y la veía una vez al año, o a mis familiares los veía muy poco. Cuando tenía contacto con mis primos por parte de papá, era cuando mi padre me llevaba, cuando mi abuela aún vivía, pero una vez ella muere, ya no, las cosas cambian. Mi familia paterna siempre ha estado ahí, pobremente y humildemente, pero siempre ha estado ahí, nunca me dio la espalda y siempre me han tomado como tal vez el sobrino que ha vivido con ellos ahí siempre. Entonces yo desencadené una vida falsa llena de ilusiones, tengo esto, tengo lo otro. Tenía todo lo material, sí lo tenía, pero no tenía la felicidad de la cual hablaba. Así es. Hay algo, hija, que me ha impactado. Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, hija. Y una de las cosas que me ha tocado mi corazón es que fue un día que tú me dijiste, pastora, lo tenía todo. Lo tenía todo en el sentido material, lo tenía todo, pero realmente tenía una ausencia en mi corazón. Yo quería mamá, quería papá, y eso es frustrante, hija, totalmente frustrante, y es algo que a mí me impactó y me tocó, ¿no? Porque tú puedes tener todo, puedes tener coche, carro, ordenador, lujos, puedes tener todo, pero realmente puedes llegar a tener un vacío profundo en tu corazón, que fue tu caso, hija. Sí, prácticamente puedo decir que no carecí de nada, no carecí de alimento, no pasé quizás el sufrimiento que otros niños pasan. Y a veces yo digo, Señor, seré egoísta, que hubiese preferido aguantar hambre, pero tener a mis padres juntos. Digo, a veces mejor ni me hago la pregunta porque siento como que estoy juzgando a mis padres. Y es como algo que ya pasó, algo que ya se perdonó y tal. Pero realmente yo ahora no cambio, digamos, tener una buena casa a estar ausente de un hijo. Esa marca que se deja, yo creo que es una marca que solo Dios la puede borrar, nadie más. Claro. Hoy en día somos madres, sí. Y la verdad que tú te pones en los zapatos de tus hijos y sabes la realidad, que lo material no es lo importante. Si es verdad que, hombre, comprarte un par de zapatos es porque, bueno, lo necesitas, ¿no? Pero realmente cambiar lo material, los lujos, por lo otro, yo creo que no lo haríamos como madres. No lo haría, primero porque lo viví. Claro. Y imaginarme, por ejemplo, a estas alturas yo no trabajo por cuidarles, mandarlos a mi país para decidir trabajar y darles lo mejor, no lo haría. Prefiero, como decimos, que comamos arrocito todos juntos, pero todos juntos. Sí. Que amor de papá y mamá nunca le falte. Así es, la verdad que yo creo que tanto tú como yo venimos de una desestructura realmente lastimosamente quebrada, rota, y que nos ha marcado, pero a la misma vez nos ha servido de eso mucho. ¿Por qué? Porque a lo mejor no quieres cometer los mismos patrones que hemos venido repitiendo por generación en nuestra familia, ¿no? Y querer proteger a nuestros hijos, querer amarlos a nuestros hijos, que aunque comamos, como dices tú, un arroz con huevo o un arroz con atún, pero el tenerlos cerca, el tenerlos juntitos, la verdad que es algo inexplicable, un amor incalculable que lo material no lo compra ni lo vende, ¿verdad? ¿A los cuántos años viajaste a España? ¿Cuál fue el motivo que te hizo salir de tu tierra? ¿Y por qué España, hija? Yo decidí viajar aquí a los 21 años, bueno, ya para cumplir los 22 prácticamente. El motivo en una parte era desesperación. No puedo decir que la economía, porque es verdad que en un tiempo me puse que por los estudios, miraba que mis amigos que se iban graduando les daban un empleo en el cual no se necesitaba tener una carrera. Yo estaba estudiando licenciatura en administración de empresas y yo me mentalicé graduarme para que me den un trabajo del cual necesito ser un simple bachiller, no. Según yo ese era el motivo, pero realmente venirme era un escape de mí misma, un escape de mi familia, un escape de todo. Yo sentía que ya no podía más, yo ya venía marcada que ya no podía.
Mi lugar no era este. Mi destino, según, era Estados Unidos, pero tenía que viajar donde mamá. Y a veces teníamos muchos encuentros cuando hablaba con mi abuelo. Yo decía, nunca he crecido con mamá. ¿Cómo va a ser la convivencia? ¿Me va a dominar? ¿Pelearemos? Tal. Me dio tanto miedo que una amiga viajó para aquí. Claro, ella viaja para aquí, ya me ilusiono yo y me vengo para aquí. Porque yo a esta amiga, con la familia de ella, yo sentí la verdadera familia. Yo doy gracias y bendigo a la familia de ella, porque realmente en el tiempo que más sola me sentía, ellos abrieron su puerta de su casa, donde me brindaron un techo, me brindaron alimento. Hubo un tiempo que yo decidí salirme de su casa e irme a alquilar. Ya no quería estar ahí por desacomodar y tal. Yo recuerdo las palabras de su madre, me dijo, no, Angélica, usted no se va. Si se queda aquí. Ya cuando usted pueda, digamos, mi abuela a veces llevaba productos de comida y tal, pero con ellos sentí lo que era la calidez, aquel calor de madre, calor de hermanos, una familia de verdad. Ya cuando yo decido venirme aquí, ya fue motivada por ella, porque es una persona que para mí es como una hermana. ¿Cómo fueron los inicios aquí en España, hijo? Realmente los primeros días fueron duros en el aspecto de que llegar a una tierra desconocida. Yo no llegué directamente a Madrid, yo llegué a País Vasco, en el cual estuve 6 meses prácticamente. Y claro, llegué a un lugar desconocido, pero tenía 2 amigas ahí, a las cuales había estado 2, 3 años con ellas en Honduras. Había mucha confianza. Cuando ellas empiezan a trabajar, empieza lo bueno. Ya yo en casa sola, me desesperaba, no hallaba qué hacer, me quería volver. Pero yo decía, ¿volverme a qué? ¿Volverme otra vez a qué? ¿Dónde voy a ir si ya no tenía dinero? Iré donde mi abuelo, volver otra vez a la misma vida, tal. Una vez hablando con mi amiga, ya ella dice, yo solo estoy haciendo una suplencia, Angélica, vámonos para Madrid. Ella tenía amistades aquí, las cuales nos recibieron, nos venimos a Madrid, ella empieza a trabajar, yo no. Prácticamente ella me echó la mano todo el tiempo que yo estuve sin trabajo. Luego yo consigo un trabajo de fines de semana. Luego ya empieza lo malo, empiezan las malas amistades, las malas gavillas, por decirlo así. Yo estaba como en el tiempo de soledad, en el tiempo donde estaba frágil y tal. Ya empezaron, Angélica, vamos a la disco. Entonces yo me quedo en casa o voy, pues voy. Iba, pero yo iba, según yo, no hacía nada malo, porque yo iba a una disco a bailar. Yo recuerdo que aquí por entrar a una disco daban una bebida. Yo nunca la tomé y nunca fui a beber. Yo decía, no estoy haciendo nada porque solo voy a bailar. Un día se soltó un relajo en el cual Dios tuvo tanta misericordia de mí y hubo algo que yo tuve necesidad de salir de ese local. Yo salgo y cuando ya digo a volver, veo relajo, veo policía, veo fuego, veo de todo. Yo digo, Señor, yo cojo un taxi aquí y me voy. Claro, para mi sorpresa era que gente con la que yo salía no aparece y luego días que no supimos de ellos y tal. Y ya como que eso pasa, pero eso en vez de hacer que me aleje, creó como una adrenalina más intensa en mí. Creó aquellas ganas más de vivir a la vida del mundo. Ya nosotros ya fuimos con otro tipo de carácter. Yo ya iba por tomar, ya iba por subirme a los escenarios y cantar. Yo era de las que llegaba a los karaoke, cogía un micrófono y empezaba a decir viva tal persona de tal país y hacer no sé cuánta tontera en el mundo. Me desenfoqué de una forma que viernes, sábado y domingo eran para el mundo. Viernes, sábado y domingo para las discos, viernes, sábado y domingo para la bebida, viernes, sábado y domingo para lo que fuera del mundo. Yo siempre estuve presente para lo que se llamara relajo. Hija, ¿y qué pretendías con ese ritmo de vida que llevabas? O sea, nos estás comentando que te movías en un ambiente de discoteca, de alcohol, de bebida y todo eso. ¿Qué pretendías con todo eso? ¿O a qué sitio querías llegar con todo eso? Realmente eso era más como rebeldía, llenar un vacío que lo llenaba en el momento de tal vez de la borrachera, pero al día siguiente caía la realidad que el mundo es una felicidad momentánea. Yo quería divagarme, quería olvidar tanto dolor, quería olvidar tanto rechazo. Cada vez que estaba en casa, en el trabajo sola, recordaba todo lo que fui marcada, empecé a odiar. Entró en mí un odio muy grande por mi familia, no quería saber nada
nada de la gente de allá. Hubo un tiempo que se me cruzó hasta por la mente suicidarme. Entonces, incluso llegué a pensar un día, borracha lo haré, porque buena no tenía valor de hacerlo. Yo quería un día poder despertar y que todo fuera mentira. Entonces, al ver que la realidad al día siguiente era la misma, mi desahogo era el alcohol, mi desahogo era la disco, mi desahogo eran los amigos, mi desahogo era el mundo. A mí el mundo me marcó de una forma peor quizás de lo que ya me había marcado mi infancia, me arrastró más al mundo, me arrastró incluso hasta la depresión, pero yo no me había enterado porque yo vivía el mundo, vivía la vida loca, por decirlo así. No era la persona que iba todos los días a tomar, pero sí iba con una mentalidad de divertirme, iba con una mentalidad de gritar, iba con una mentalidad de arrastrarme a quien fuera al mundo. Si alguien me decía, Angélica, vamos a tal lado, no, vamos a la fiesta, que mejor, vamos a este lado. Yo tenía que arrastrarme a la gente a donde no tenía que ir. Tenía, no sé, como por decirlo así, esa chispa del mundo, que siempre he sido muy melosa para que la gente se acerque. A pesar del muro que siempre suelo poner, era muy melosa para atraerme quizás a los más vulnerables, y a la vez a mí me jalaban los más fuertes, en el cual me arrastraban hasta un punto donde ya no pude parar. Claro, hija. Hija, ¿y algún día llegaste a intentar suicidarte? Sí, tuve tres ocasiones antes de tener a mi hijo, bueno, a mi niña. Lo pensé, pero yo lo primero que hice fue, recuerdo que irme a comprar una botella, encerrarme y emborracharme. Y tenía todo listo, todo preparado, cómo lo iba a hacer, pero yo decía, será borracha porque buena no tengo valor. Pues resulta que sencillamente Dios utiliza también al diablo, porque el diablo quizás pensó, aquí ya me la traje a mí y tal. Yo me emborraché a tal punto que me quedé dormida, en el cual ya no pude cumplir según la misión que iba a hacer, que era quitarme la vida. Al despertar, abro los ojos, veo todo ahí y digo, bueno, ¿qué he hecho? Solo emborracharme y nada del intento. Luego quise volverlo a hacer con la mala idea que a veces vemos en las noticias del metro, de un autobús y tal, y me fui a un puente. Busqué un puente en el cual me puse ahí y ya empecé a recordar a mi padre. Y yo decía, mi padre no se merece esto. Mi padre no se merece que le digan que su hija está aquí y no hay familia, porque para ese entonces yo no tenía familia aquí. Y yo decía, eso me detuvo, traer el recuerdo de mi padre, porque hubo un recuerdo tan específico que se me vino. Yo sentí como que alguien me tocó, pero sentí que el tocarme el hombro era mi papá. Y recordé que mi papá me cargaba cuando yo tenía 5 añitos en su pierna, y de lo que él comía me dejaba que yo le hurgara la comida, que de lo que él bebía me dejaba que yo le agarrara, por más sucio que le dejara el plato, el vaso y tal, siempre me dejó, y eso me desenfocó. Desde ahí se desencadenó algo en mí que ya no sabía cómo llevar mi vida, porque ya no sabía si quería el mundo, ya no sabía si quería estar viva, ya no sabía si era depresión, ya no sabía si era mi padre. No tenía ya sentido mi vida porque estaba confundida. Hija, allá en Honduras prácticamente tú no conocías al Señor, ¿verdad? Tú llegaste aquí a conocerlo, ¿verdad? ¿Cómo lo conociste, hija? Realmente antes de viajar, una amiga de la universidad, ella conocía mi vida. De la nada yo ya estaba viviendo donde esta familia y me dice, Angélica, me dice, va a haber un campamento de jóvenes, que por cierto es el único campamento que he ido. Y vengo yo le digo, Cindy, yo no tengo dinero. Y me dice, solo necesito que usted me diga sí, yo le pago todo. Eso me lo dijo faltando 2 días. No tenía nada, ella me dio ropa, me dio maleta, me dio todo. Y nos fuimos al retiro. Yo recuerdo que el retiro fueron 3-4 días, creo. Un retiro muy bonito, un retiro donde escuchamos tantos testimonios que me marcaron. Y yo decía y analizo y digo, yo también en mi juventud, me marcaste en mi niñez. En mi juventud por medio de esta muchacha también me marcó. Porque recuerdo que el pastor que pasó dijo, todos aquellos que tengan un testimonio, que pasen y tal. Yo tenía un testimonio y yo quería pasar y yo decía, Señor, yo no puedo. Y me retuve, no pasé. Y ahí donde el Señor me muestra que yo me cohíbo al hablar.
me cohíbo, y cuando el pastor dice, hubo alguien que hizo esto por un niño, hizo esto tal, yo decía, Señor, yo sé que estás hablando de mí, pero no pasaré. Y él hacía el llamado en el cual yo le pedí muchas veces perdón al Señor porque yo no pasé, y en mi corazón yo sentía que era a mí que me llamaban. Yo desde ahí vengo conociéndolo. Por decirlo, yo desde 4º grado, yo estuve en una escuela cristiana, en una escuela donde me enseñaron hábitos de oración, tal, pero nunca me profundizaron, por ejemplo, en casa. Lo que me enseñaban en el colegio era en el colegio, pero en casa no se ponía en práctica. Entonces era un conocer, no conocer, era un saber del Señor, pero no conocerle. Yo prácticamente donde le conozco es aquí en España. ¿Qué pasó? ¿Quién te invitó a la iglesia, hija? Realmente la historia en la que el Señor me trae a la iglesia fue una gracia, porque una misma persona que se congrega aquí, la hermana Jamie, ella estaba pasando malos tiempos en la parte económica, y yo tampoco era que tenía como para echarle la mano. Ella me cuidaba a la bebé, yo recuerdo que la niña tenía 2 mesecitos para ese entonces, y yo le dije, Jamie, yo iba a una iglesia que dan alimentos, vamos. Y ella me dice, pues la acompaño. Me pongo en contacto con una amiga de esa iglesia y me dice, Angélica, vénganse a las 10 que les voy a dar comida. Resulta que llegamos al lugar, íbamos 3 personas, y cuando llegamos al lugar hemos llegado tarde. Una de las personas se puso, no, que me den. Claro, se ha fastidiado la chica porque llegamos tarde y pidiendo a la mala, y nos ha echado, que no nos ha dado comida. Entonces, claro, me dice a mí, tú te quedas, Angélica, y te doy comida al final, pero no les da a las 2 chicas que también necesitaban. Y le digo, no, bueno, volveré otro día. En ese momento Jamie me dice, Angélica, me dice, yo voy a una iglesia, nos vamos para allá. Recuerdo que el culto era a las 12 y nosotros estábamos en Atocha como a eso de las 11:20. Y le digo, bueno, vamos, yo la acompaño. Resulta que ese mismo día otra persona del mismo piso había invitado a mi esposo también a bajar a la iglesia. Pues cuando yo llego a la iglesia, yo llegué con una sonrisa. Me recuerdo muy bien que ese día se estaban bautizando 2 personas, el primer día que yo llegué. La verdad, no me sentí, como por decirlo así, en casa. Estaba como dice el motivo de bautizo, que yo no tenía ni idea que era un bautizo. Miraba el relajo de que metían a gente agua, gente que aplaudía, y yo decía, Señor, ¿qué es esto? ¿A dónde me han traído? Y tal. Yo volví a casa y me dijo, Jamie, ¿qué tal le pareció el culto? La verdad que estuvo muy bien, Leo, pero hubieron cosas que, no sé, me han confundido, Leo. Al no conocer del Señor, yo decía, ¿qué está pasando aquí? No, es que es así, muchas veces, a veces no sabemos ciertas cosas, ¿verdad? Y a la misma vez, el no conocer a Jesús, pues nos confunde muchas cosas, ¿verdad? Pero bendecimos la vida de Jamie porque de una u otra forma fue instrumento en la mano del Señor para poderte traer a los pies del Señor, ¿verdad? Híjala, si la primera vez que llegaste a la iglesia no fue tanto de tu agrado o no te gustó, ¿qué fue lo que te motivó a volver otra vez? Realmente es donde descubro que estoy encerrada en la depresión. Para ese entonces todo era felicidad, todo iba bien según yo. Ya tenía a mi bebé, como lo he dicho anteriormente, ella tenía 2 mesecitos y estaba feliz con mi pareja, feliz con mi hija, pero nada me llenaba. Desde el momento que yo la tuve a ella, yo decidí que la vida de alegría, de alcohol, tal, se acababa. Eso ahí terminaba. No iba a exponer a mi hija quizás a lo que yo fui expuesta, a un abandono, tal, no. Yo desde el momento que salgo embarazada, digo no al mundo en la forma de diversión nocturna. Pero es donde me entero que lo tengo todo y me siento vacía. Entro a una casa y veo 4 paredes y en mi mente retumbaba matarme. Aquella depresión fue tan grande que hay gente cuando tiene depresión que le da ansiedad, le agarra la comida, agarra muchas cosas. Lo mío no. En mi mente era una voz continua, mátate, no vales. Eran palabras que había escuchado en mi niñez, las que estaba volviendo a escuchar. Yo creía que estaba remarcando otra vez esa historia, más cuando miraba a la niña, porque yo me sentía tan, como dicen, tan vacía como para darle algo a ella.
Yo la miraba y yo decía, ¿por qué la tuve? Si yo nunca quise hijos. Entonces aquello me empezó a marcar como seré una mala madre, no podré con esto, ella sufrirá lo que yo sufrí. Y me llené de tanta tontera en mi cabeza que llegué a un punto que no quería avanzar. Yo recuerdo que donde vivíamos era la misma casa donde vivía Jamie. Yo ese día yo dije, yo hoy me quito la vida y de hoy no paso. Yo agarré a la niña, lo recuerdo, y me fui al metro como que iba a algún lado. Yo dejé a la niña puesta donde están las bancas donde se sienta cuando uno está esperando y avancé cuando el metro venía. Cuando yo quise lanzarme, yo hice el intento, hubo algo que giró mi cara y yo miré a la niña atrás. Y no fue la niña prácticamente como que dijo no te lances, sino que me imaginé la niña queda sola. ¿Quién se la va a entregar al padre? No saben que la niña de quién es. No hay una identificación. En ese momento dije, no puse un número, no puse una dirección, si la lleva una persona. En ese segundo pasó 1000 preguntas por mi mente. Y yo dije, ¿y si se la lleva alguien malo y le hace daño? Aquello me detuvo. Yo subí a casa enfurecida, que no quería nada. Dormía la niña, recuerdo, y ese entonces estaban las 3 habitaciones las chicas que vivían. Y yo dije, yo te tocaré a cada habitación y le diré que me vean la niña. Y yo iba a continuar con mi plan. En ese momento yo le tocó a Jamie. No tuve respuesta y yo escuchaba la voz de Jamie en el cuarto y no tuve respuesta. Me enfadé más y empecé a tocar. Yo recuerdo que vivían unas chicas de Guatemala también ahí. Toqué la otra puerta, habían risas de ella como que tenía música y no me contestaban. Y el enfado aún creció más. O sea, ya mis ganas de matarme ya no eran el puente, ya no era el metro, ya era a lo más catastrófico, agarrar un cuchillo, agarrar lo que fuera. Ya mi ira ya estaba muy, muy grande, yo creo que ya no le temía a la muerte. Luego yo recuerdo que salgo y yo digo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo lo voy a hacer? Y ya empezó mi mente a maquinear cómo quitarme la vida. Y yo decidí en el cuarto y digo, pero queda la niña. Yo no quería hacerlo enfrente de la niña. En eso yo salgo y recuerdo a otra hermana, a Leslie, que sale. Yo digo, aquí está, se la dejo a Leslie. Claro, me vuelvo a ir a cambiar y cuando salgo, Leslie había bajado. Ya no estaba. Más enfurecida. Digo yo, cuando venga el padre de la niña, se la dejo un rato y me voy. Y ahí tenía pensado no volver. No volver en una forma de abandono, sino que yo tenía las ideas claras. Y aquí es donde yo digo que el diablo es juguete de Dios. Porque ese día el mismo diablo envuelve a mi pareja y él no llega. Él prefiere irse a tomar. Mi ira fue más grande porque al no llegar yo no pude salir de casa. En ese momento yo me tiro al suelo, empiezo a recordar tantas cosas que pasé y yo recuerdo algo que dije. Si tú existes, tú me sacas de aquí y si no lo haces yo me mato. En eso salí y ya sale Jamie. Y vengo yo le pregunto, Jamie, ¿y Leslie? Le digo, yo la veo que sale. Porque yo recuerdo que a mí me invitaron un domingo. Y ella me dice, va al culto. ¿Y usted por qué no va? Le digo yo, es que yo me he quedado con el niño, man. Pero hay culto los miércoles y los viernes. Y ahí es donde yo decido pegarme e irme al siguiente culto. Resulta que cuando yo voy a ese culto era un miércoles. Fue un culto de oración, un culto donde era más no escuchar palabras, sino que escuchar cuando intercedían por almas, ya que ello sí me impactó. Que para mucha gente piensa que el culto de oración es aburrido. Los niños lo ven así, pero la gente que está necesitada, ese culto de oración es algo grande. Yo en ese tiempo yo escuchaba, yo escuchaba la oración del pastor, escuchaba la oración que levantaban los hermanos, y yo quería adentro poder gritar y decir lo que estaba viviendo para que oraran por mí. Pero no tuve valor. Volví a casa, ya sin ideas de suicidio, pero yo volví y yo dije, ese día estaba la casa sola en la mañana, yo dije, Señor, si tú existes, sácame esta idea, sácame, yo no me quiero matar, yo quiero ver crecer a mi niña, pero llena, no quiero sentirme como que no valgo. Yo luego me vuelvo a bajar, esa vez bajo Leslie, baja Jamie, bajo con ellas. Para mi sorpresa, hubieron alabanzas, estuve como tocada, por decirlo, pero yo ni yo misma sabía qué estaba pasando.
En ese momento yo me voy, llego a casa como con una paz, una tranquilidad, nada me fastidiaba tal, pero aún no había comprendido que el Señor estaba dando respuesta a mi vida. Cuando alguien me salta y me dice algo y yo no contesto, yo digo, ¿qué me está pasando? ¿Qué hay en mí? Y es cuando yo decido volver a bajar un domingo, ya el miércoles, cuando ya de la nada, yo recuerdo que el pastor estaba orando normal, estaba en una cosa, cuando de repente yo alcé la mano y yo quedaba viendo mi mano, yo digo, ¿yo por qué tengo la mano alzada? Y en eso el pastor me dice, pasa hija, y yo empecé a compartir lo de la depresión, lo que ya les he compartido, de que tenía ganas de suicidarme y tal, pero yo estaba ahí enfrente y yo decía, ¿por qué estoy aquí con el pánico que me da hablar? Pero en ese momento yo entendí que no hablaba yo, ya era el grito de desespero y que el Señor sabía que yo no podía más. Lo que yo no comprendía, que donde mis fuerzas terminaron, estaban empezando las de Dios. Estaban empezando y fue Él el que me levantó en ese momento. Porque Él sabía que en mi ignorancia yo tenía un plazo de si tú no haces algo yo me mato. Y el Señor sabía con qué propósito me estaba levantando en ese momento, porque fue el momento que se desencadenó todo aquello, fue en ese preciso momento que las cadenas que habían en mí de suicidio se derrumbaron. Se quitó todo el afán, todo aquello que me tenía marcada por la muerte, mejor dicho. Hubo aquello que yo llegué a casa y me sentía vacía, sí, pero no tenía las ganas de suicidarme. Entonces yo decía, ¿qué me está pasando? Si me sigo sintiendo vacía, pero ya no tengo esas ganas de muerte. Ahí fue donde yo me motivo más ir a la iglesia. Yo recuerdo que yo empecé a bajar a finales de octubre a la iglesia. Todo esto pasó en un mes y un 30 de noviembre decidí entregarle mi vida a Cristo. Ya de ahí toda mi vida cambió. Y realmente vemos, Angélica, que Dios ha transformado tu vida. Realmente vemos a una Angélica totalmente diferente, totalmente distinta a cómo llegaste, hija, porque nosotros hemos visto tu proceso y ha sido un proceso de todo, pero hemos visto que Dios ha sido misericordioso, bueno, que ha cogido de la nada, hija, y te ha levantado. Y sobre todo, Dios te ha dado una hermosa familia, ¿verdad que sí? Cuéntanos un poquito de tu familia hoy en día, que es tu esposo y tus hijos. Cuéntanos un poquito de eso, hija. Amén, así es, pastora. Yo tengo 5 niños, el cual son 4 niñas, un varoncito. Y bueno, doy gracias a Dios por la vida de ellos. Para mí son una bendición, a pesar del trayecto que ha sido otro proceso. Escuchar cuánta barbaridad se ha dicho por mis embarazos, por qué tanto niño. Y yo digo, la gente no conoce todo lo que uno viene arrastrando. Y si yo fui, por decirlo así, sola, no tuve una libertad de expresión y tal, yo digo, con mis hijos no lo voy a pagar. Doy gracias a Dios por su vida, les bendigo y digo, se puede. Con uno se puede como con 5. ¿Es más difícil? Sí, pero no es imposible. ¿Es más difícil, más cansado y todo? Sí, pero se puede salir adelante. Desde que yo llegué a los caminos del Señor y tomé la decisión de entregarle mi vida a Él, todo fue para bien. Los procesos empezaron, sí, pero ya de una manera diferente. Un proceso donde el Señor me estaba moldeando como mujer, como hija, como madre, como esposa. Ya fue un proceso muy diferente, pero en el cual ya no había necesidad del mundo. Fue un proceso donde ya la fuerza yo sí sabía que venía de Dios. Un proceso donde comprendo cosas diferentes, comprendo amar de una forma diferente, amar de una forma sana tanto a mi pareja como a mi hija. Parece entonces que solo tenía una. En medio del camino mi esposo decide llegar a la iglesia. Él decide conocer y entregarle también su vida a Cristo. Un proceso no muy fácil, pero con la ayuda de Dios se pudo. Donde después decidimos contraer matrimonio, hacer las cosas bien, entregarnos bien para Cristo, para poder servirle, para seguir en sus caminos. Ya cuando nacen el resto de nuestros hijos, pues hemos visto la mano de Dios en todo, ya sea en la economía, en el área de enfermedad, en el área de todo. Y yo puedo decir que a pesar de, hemos tenido 2, hemos tenido 3 y ahora por lo menos son 5, pero hemos sentido la misma bendición de Dios y el respaldo de Dios con nosotros. Hija, ¿cómo conociste a tu esposo? Bueno, yo a él lo conozco por medio que he terminado mi trabajo, por decirlo así, por
X razón que ya no seguí laborando. Yo llego a una fiesta donde él estaba también y bueno, en la fiesta lo que más abundaba era el alcohol, en el cual uno cuando esté en el mundo se quiere lucir, quiere hacer resaltar. Yo quería encajar con todos los que estaban ahí, pues me metí al grupo del alcohol. Empecé a tomar con todos ellos y al ver que ya el alcohol se estaba acabando, bueno, yo seguí. Lo que yo no sabía era que iban a subir más, pero yo tenía un límite que cuando ya me sentía perdida yo me iba a acostar. Claro, ahí es donde alguien viene y nos invita a una disco, a algo que yo no podía decir no. Era algo que para mí la disco era como una adicción. Claro, casi todos estaban borrachos, por decirlo así. Incluso yo había tomado a exceso, porque nunca había tomado a ese nivel. Yo recuerdo que yo salí de esa casa sin saber cómo iba. Y al día siguiente alguien me recuerda. Tú ibas diciendo, si ven que un hombre se me acerca, me quitan. Si ven que un hombre me saca a bailar, no me dejen. Porque yo me sentía perdida. Pero era tanto aquello que me jalaba la disco que yo dije sí. Al estar ahí, pues prácticamente casi todos los que escucharon trataron de no soltarme y estar ahí. El único que dejaban exactamente que se acercara era Gerson, que es mi pareja. Entonces ahí es donde se desencadena aquello que nosotros empezamos a hablar, a conocernos y tal. Ya vemos un mundo donde a él le gusta lo que es el alcohol y a mí la disco. Ya nos empezamos a llevar así. Ir a la disco, yo iba a bailar, él iba a tomar. Ya así empezamos una relación en el punto que pusimos algo clave. Ni él quería hijos, ni yo tampoco. Él tenía sus motivos y yo los míos, pero lo mío fue una marca que con lo que yo sufrí, yo no quería tener hijos para que vinieran a sufrir. Y en eso se desencadenó y llegamos a un punto donde dimos un tiempo. Vamos a estar este tiempo de libertinaje y adiós. En el cual fue en el tiempo donde ya yo entro a depresión, donde ya el Señor ya me lleva, ya me está llamando y tal. Y es ahí donde Él viene y restaura toda nuestra mente. Fue un año viviendo en locura, estuvimos un año juntos de perdición, un año donde hubieron cosas que tal vez no tuvieron que pasar, sufrimientos, marcas, heridas, tantas cosas que el enemigo nos envolvió, pero ahí fue donde llega Cristo a rescatarnos, porque yo ya tenía pensado, tras llegamos a la casa donde una hermana a vivir, mi pensamiento era irme con la niña y nosotros nos íbamos a separar. En ese tiempo cuando a mí me invitan a la iglesia, en ese tiempo Dios no solo me rescató a mí, restauró nuestra vida, restauró nuestro matrimonio, en el cual restaura a la vez la vida de nuestra hija, porque con una separación la íbamos a marcar de la misma forma que a mí me habían marcado. Entonces todo fue para bien. Conocer a Cristo fue, creo, lo mejor y el mejor proceso de nuestra vida. Verdaderamente, hija, que vuestro matrimonio es de mucha bendición. Sabemos que tienes tus 5 niños y son una bendición. Para nosotros en este ministerio son una bendición. Como dice la palabra de Dios, herencia de Jehová son los hijos. O sea, Dios es una herencia, Dios nos ha dado una herencia. Y evidentemente, hija, que vivimos en una sociedad donde tener muchos hijos es verdaderamente malo, supuestamente en el mundo, pero sin embargo que lo conocemos al Señor, sabemos que tener hijos es una bendición, no son una carga, no son unos estorbos, son una bendición, hija. Si Dios te da uno, como que te da 2 o como que te da 5, son una bendición porque son herencia de Jehová. O sea, el Señor nos los está prestando, nos los está dejando un determinado X tiempo para poder estar con ellos, ¿verdad? Y sobre todo que el plan y el propósito de Dios se cumpla en la vida de cada uno de ellos. Igualmente en el área de tu esposo, la verdad que nosotros los vemos y nosotros nos gozamos. ¿Por qué? Porque los hemos visto cómo empezaron. Vimos a tu esposo, que Gerson, hemos visto cómo llegó, cómo realmente recuerdo esa vez que ni siquiera se hizo un llamado y él salió solito al altar y estaba tan quebrantado, y eso a mí me impactó. Y verlo hasta dónde Dios lo ha traído y verlo cómo Dios ha hecho la transformación, el cambio, el proceso, nos ha impactado de una manera tan especial y tan impresionante que solamente sabemos. Todo lo que te conocemos, hija, y todo lo que hemos conocido a Gerson y Angélica, realmente sabemos
de dónde Dios los sacó, hija. Y es una verdadera bendición, hija, poderlos tener en este ministerio, de ser parte de nosotros, de formar parte del grupo de colaboradores, ¿verdad? Estar con nosotros nos llena de mucha satisfacción, hija. Y ver cómo le sirves al Señor, ver a las niñas cómo sirven, porque ahí donde la ven, Angélica, sus cinco niños, cada una de ellas tiene cualidades diferentes. Y una de ellas es una totalmente adoradora. Esther le encanta cantar, adorarle al Señor. Realmente, hija, vemos este hermoso testimonio y podemos decir que sí se puede ser fiel, que sí se puede ser feliz, que sí se puede estar casado con la misma persona 20, 30 años juntos, ¿verdad? Y que sí se puede, ¿verdad? Con Dios todo lo podemos, todo lo logramos con Dios, y es un verdadero privilegio y honor que tenemos el conocer a nuestro Dios, porque Él es todopoderoso y sí se puede restaurar los matrimonios. Amén. Así que tenemos un claro ejemplo de tu vida, hijo, de tu matrimonio, cómo Dios lo ha restaurado, hija. Hija, ¿te gustaría agregar algo, decir algo a aquellas personas, a aquellos matrimonios que a lo mejor te están viendo? Sí, la verdad que sí. Yo te digo hoy a ti, mujer, joven, esposa, que sí se puede. Con Cristo sí se puede. Se puede sanar una herida desde la niñez. Se puede perdonar un maltrato, se puede perdonar un abandono. Con el Señor todo se puede. Con el Señor no hay limitaciones y todo aquello que ves imposible, para Dios es posible. Lo único que tienes que hacer es entregarte a Él y buscar del Señor, porque el único que puede poner ese amor en ti, esa paz y esa parte fundamental de perdonar a alguien, solo es nuestro Padre Celestial. Hija, muchísimas gracias. Gracias por estar en este programa Tiempo de Restauración. Bendecimos tu vida, bendecimos tu matrimonio, hija. Que sobre todo, que todo lo que has dicho y has hablado, hija, pueda servir de edificación para muchas personas. Así que gracias a ustedes también que nos están viendo en este programa Tiempo de Restauración. Invitarles que estamos, este es el Ministerio de Reconciliación y Restauración Yo Soy. Estamos en la calle Tucán, número 1. Si tú no te congregas, si tú quieres conocer más del Señor, te invitamos, ven, te esperamos con los brazos abiertos y serás bien recibido. Dios te bendiga.